La Mezquita Catedral de Córdoba ha abierto de nuevo sus puertas tras 2 meses cerrada al público. Lo hace con restricciones en el aforo y con unas medidas higiénico-sanitarias muy variadas que velen por la seguridad de los visitantes que en los próximos días visiten el monumento más representativo de la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Córdoba Informativos. Hoy ha sido el primer día de la provincia en la fase 2 de la desescalada, un momento en el cual la Mezquita Catedral ha aprovechado para abrir sus puertas al público después de más de 70 días. Allí hemos estado y el portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha comentado que Córdoba debe ser una ciudad segura para acoger de nuevo a visitantes. Nuestra ciudad necesita precisamente, que vive fundamentalmente el turismo, necesita que reactivemos, porque son muchísimas familias, ¿verdad?, las que viven este sector. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía refleja hoy lunes que en Córdoba hay un positivo menos con respecto al último día. El dato, por tanto, es de 1.340 personas en total. En estos momentos, 21 personas se encuentran hospitalizadas, una menos que ayer domingo, y 10 personas continúan en la UCI. La peor noticia es que se ha registrado un nuevo fallecimiento por coronavirus, lo que deja la cifra total en 115 muertos por culpa de la pandemia en nuestra provincia. Desde este lunes, Sanidad permite la visita de una persona por residente. Hablamos de las residencias de mayores, concretamente en Córdoba, ya en fase 2. Es el uso obligatorio de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo de los familiares y los usuarios de estos centros de mayores. Unos 22 millones de españoles pertenecientes a los territorios que comienzan este lunes en la fase 2 de desescalada pueden reanudar las visitas a mayores, residentes de viviendas tuteladas y personas con discapacidad de los centros residenciales donde no haya casos confirmados de COVID-19, o bien donde no haya ningún residente en periodo de cuarentena. En un principio, estas visitas estaban previstas para la fase 3, pero el Gobierno ha modificado esta medida para poder hacerlo desde hoy, 25 de mayo. Durante la visita será obligatorio el uso de equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo, tanto por parte del visitante como por parte del residente. Los centros residenciales deberán contar con procedimientos específicos para regular la entrada y salida de las visitas, con el fin de evitar aglomeraciones con los trabajadores y el resto de residentes. Y por último, la distancia de seguridad de 2 metros y las medidas de higiene recomendadas serán otras de las premisas para volver a visitar a nuestros seres queridos. Otra novedad que implica la fase 2, en el caso de Córdoba provincia, ya que se podía hacer en la fase 1, es la visita a los cementerios, de 9 de la mañana a 2 de la tarde durante todos los días de la semana. En Córdoba capital, la Fuensanta, la Salud y San Rafael reabren al público en general para que puedan visitar a los difuntos. Los cementerios municipales abren de nuevo sus puertas desde hoy en horarios de 9 a 2. Por la tarde, los cementerios de Córdoba aprovecharán para desinfectar sus instalaciones. Su apertura únicamente está habilitada para visitar a los difuntos, quedando prohibida la colocación de flores o la limpieza de lápidas. El cementerio de la Fuensanta solo abrirá su puerta principal para la entrada y el resto de accesos continuarán cerrados. Por su parte, el cementerio de la Salud abrirá al público por la entrada sur y la salida será por la parte norte. La entrada al cementerio de San Rafael tan solo será por la avenida de Libia y, por último, el cementerio de Santa Cruz no tiene restricciones debido a su menor afluencia. Para el interior de los tanatorios, los grupos serán como máximo de 15 personas, que ascenderán a 25 si es en el exterior. Tampoco será posible utilizar las escaleras, los baños o las fuentes de los cementerios. Los centros comerciales también abren en la fase 2 al completo, ya que, como saben, estaban permitidas las zonas de venta de alimentación hasta el momento, pero permanecerán cerradas las zonas infantiles y suspendidas todas aquellas actividades donde se puedan formar aglomeraciones de personas. El Corte Inglés, Carrefour y el Arcángel abren al público al completo desde este lunes. Para su regreso se han establecido unos protocolos de seguridad e higiene, más algunas restricciones. Entre ellas, el aforo queda reducido al 30% de su capacidad. Además, queda prohibido el acceso a las zonas comunes de los centros comerciales y las zonas infantiles permanecerán cerradas hasta que Sanidad lo autorice. Todas aquellas actividades donde se puedan formar aglomeraciones de personas también quedan suspendidas por el momento. El personal de seguridad podrá tomar la temperatura a los visitantes, que deberán desinfectarse las manos antes de acceder. Una vez dentro, los clientes de los centros comerciales encontraremos vinilos colocados en las escaleras, ascensores y aseos con las medidas de distanciamiento de seguridad en cada zona. Los directorios digitales estarán desactivados, al tiempo que se instalarán mamparas de metraquilato en los puestos de información. Cada centro comercial es responsable de desinfectar al completo el recinto antes de la apertura, incluyendo los muelles de carga, los puntos de residuos y los aparcamientos.
Tal y como les hemos contado al inicio del informativo, la Mezquita Catedral de Córdoba ha vuelto a recibir visitas turísticas tras 72 días cerrada. El aforo máximo diario será del 30% y prevé llegar a un total de 3.500 personas. El monumento se desinfectará 2 veces al día y solo se puede acceder por la Puerta del Perdón y salir por la de Santa Catalina. Hemos estado allí en su primer día de reapertura. La espera ha sido larga. Aunque depende de cómo se mire, ha merecido la pena. Porque a lo largo de las últimas semanas, la Mezquita Catedral ha necesitado su tiempo para que en un día como el de hoy vuelva a recibir visitantes. Eso sí, bajo todas las medidas de higiene y seguridad. Se han habilitado espacios para la limpieza y desinfección de manos, además de bandas adhesivas informativas separadas por 2 metros para garantizar el distanciamiento social. Y en cuanto al mecanismo de acceso al templo, los visitantes deberán comprar su ticket a través de internet o en taquilla, incluidos los cordobeses, que podrán seguir entrando gratuitamente a un monumento que de momento necesita tener el control del aforo. Sabéis que estamos a 1/3 de su capacidad, por lo tanto el aforo son 250 personas aproximadamente en 1 hora, ¿no? En total estaríamos hablando de 3.500 personas durante todo el día, ¿no? El acceso al patio de los Naranjos queda fijado en la Puerta del Perdón y ya dentro, a través de la Puerta de las Palmas y dejando a nuestra izquierda la torre de la catedral, se establece la entrada a este bello lugar que estará abierto de lunes a sábado en horario de mañana y tarde y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Para evitar el contacto entre personal y visitantes, se ha habilitado esta pantalla. A través de ella el ciudadano mostrará el código QR de su ticket para disfrutar de este patrimonio mundial de la humanidad en plena desescalada tras el confinamiento. Un detalle que nos ofrece una oportunidad a los cordobeses. Es un momento, una oportunidad única en la que no hay tanta masificación de turismo, etcétera, donde van a poder tener una experiencia única, irrepetible, de poder gozar de toda su belleza, de todo su esplendor, del silencio, ¿verdad?, que sobrecoge. Sobrecoge tanto que fotografiar una mezquita solitaria y silenciosa garantiza imágenes de postal tan reales como la vida misma que nos está tocando vivir. También regresa en la fase 2 la actividad a las academias y autoescuelas. Lo hacen con muchas novedades, por ejemplo, la limpieza y desinfección del vehículo después de cada clase práctica. Otro de los sectores que reanudan hoy su actividad son las autoescuelas y las academias de los territorios que pasan a la fase 2, como es el caso de Córdoba. Estos centros podrán reanudar su actividad siempre que no se supere 1/3 de su aforo, aunque se recomienda mantener las clases online siempre que sea posible. Aquellas academias que abran deberán dispensar gel hidroalcohólico a los alumnos, obligados a llevar guantes y mascarillas. En cuanto a las clases prácticas de conducción, tanto el profesor como el alumno deberán llevar obligatoriamente mascarillas y antes y después de cada clase deberá limpiarse y desinfectarse el vehículo, así como ventilarlo un periodo de tiempo coherente. En cuanto a los exámenes teóricos y prácticos, la DGT reanude su celebración prohibiendo la permanencia en las zonas de espera de personas ajenas al examen y se dará prioridad a los exámenes referidos de las pérdidas de vigencia de conducción y la de la obtención y renovación de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Los lugares de culto en los territorios que pasan este lunes 25 a la fase 2 de la desescalada, como ocurre en Córdoba y que abarcan al 47% de la población española, unos 22 millones de habitantes podrán celebrar ceremonias con un 50% del aforo. El máximo deberá publicarse en un lugar visible del espacio destinado al culto. Según la orden del Ministerio de Sanidad, publicada este pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, en los territorios que pasen a la fase 2 se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 50% de su aforo. El espacio total de los lugares de culto deberá publicarse en un lugar visible y en el interior deberá cumplirse con todas las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades. El uso obligatorio de las mascarillas irá acompañado del distanciamiento social de 2 metros entre los fieles, siendo recomendable no más de 2 personas por banco. La organización en la entrada y la salida y la desinfección donde se lleven a cabo las ceremonias serán obligatorias tras cada celebración para cada lugar de culto. Queda prohibida el uso de agua bendecida, así como el contacto personal y la actuación de coros. Las bibliotecas son uno de los espacios a los que los ciudadanos ya pudieron comenzar a ir en la fase 1, pero ahora en la fase 2 aumentan los servicios disponibles siempre que se cumplan unas condiciones concretas. Sin embargo, las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas.
desde la fase 1 están a disposición de los ciudadanos, pero desde este lunes las bibliotecas avanzan en los servicios disponibles para la población, sin olvidar las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias. Desde hoy podrán llevarse a cabo actividades de consulta en sala siempre que no se supere un tercio del aforo autorizado. Cada vez que un usuario abandone un puesto de lectura, este deberá de ser limpiado. También se podrá hacer uso de los ordenadores, medios informáticos, revistas y catálogos de las bibliotecas de uso público, que deberán desinfectarse después de cada uso. Por el contrario, las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas hasta nueva orden del Ministerio de Sanidad. Beatriz Montes es la coordinadora del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y hablamos con ella en torno a un tema de actualidad que seguro que muchos de ustedes tienen en la cabeza. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos que hablar de las mascarillas porque la semana pasada el Gobierno impuso la obligatoriedad de su uso en las personas mayores de 6 años. ¿Qué valoración o qué opinión tiene el Colegio Oficial de Farmacéuticos en torno a esta decisión del Ejecutivo Central? Pues a ver, las mascarillas no dejan de ser una medida más efectiva para parar el contagio de coronavirus. Lo que sí que tenemos que hacer hincapié es que es una medida más. Debemos seguir con la distancia interpersonal de 2 metros, debemos en la medida de lo posible y cuando no se pueda pues sí que es obligatorio ese uso de mascarillas, pero debemos seguir manteniéndola aunque llevemos esa mascarilla. Debemos hacer hincapié también en que es muy importante esa higiene de manos y es muy importante también que cuando estemos en el exterior no nos toquemos en ningún momento la cara. Si en algún momento tocamos algo, pues es útil llevar nuestro gel hidroalcohólico cuando estamos fuera de casa, si no disponemos de agua y jabón, pero ya digo, serían una combinación de medidas las que tenemos que llevar a cabo para que evitemos al máximo posible el contagio. Beatriz, ¿qué diferencia hay entre las mascarillas de tela, las quirúrgicas y las, digamos, más profesionales, ¿no? Las FFP1, FFP2 y FFP3? Sí, mira, tenemos 3 tipos de mascarillas, incluso podríamos igual decir que hay 4 si añadimos esas mascarillas que han hecho de manera artesanal muchas personas en casa, pero que a día de hoy en el que ya tenemos un abastecimiento continuado de mascarillas, pues deberíamos dejar un poco como último recurso. A ver, los principales tipos que hay son las mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Que os voy a enseñar, sería este tipo. ¿Vale? Esta mascarilla quirúrgica lo que va a hacer es un efecto de barrera en el que va a hacer que la persona que la lleva puesta no contagie al resto de población. Es muy importante también, igual llevamos 2 meses, que toda la información a la que tengamos acceso, toda la información que difundamos sea información contrastada. Vemos pues diferentes maneras de hacer mascarillas, ya digo, de manera artesanal. No hay estudios, no hay ensayos que nos digan que esas mascarillas van a ser efectivas. Igual que no hay ensayos que nos digan que si utilizamos la mascarilla quirúrgica del revés va a proteger en la dirección contraria. Entonces es lo que decía, este tipo de mascarillas, que es la quirúrgica, que es la que el Gobierno pues en la semana pasada en el BOE decía que que se debían utilizar mascarillas quirúrgicas o mascarillas higiénicas, pues este tipo sería la mascarilla quirúrgica. Es muy importante también que cuando toquemos la mascarilla lo hagamos por los lados o por las gomas, que una vez que la llevemos puesta no toquemos la parte delantera, que antes de ponérnosla tenemos que lavarnos las manos y cuando nos la quitamos también. Y es muy importante también para que la mascarilla sea efectiva que se adapte bien a la cara, que nos cubra desde la nariz hasta la barbilla. Entonces, ya digo, lo ideal es que nos lavemos bien las manos antes de ponerla, que la toquemos en todo momento por estas zonas de aquí, que nos la pongamos, ajustemos a las orejas y una vez que la tengamos en las orejas, abramos para que nos cubra desde la nariz hasta la parte de abajo y veamos, también hemos tenido que identificar también cuál es la parte superior y nos la adaptemos a la nariz. Ya digo, este sería el tipo de mascarilla quirúrgica. Es una mascarilla que se considera producto sanitario y dentro de las mascarillas quirúrgicas hay varios tipos. Las recomendables actualmente serían las de tipo 2, ¿vale? Estas mascarillas no son reutilizables, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de mascarillas que son las mascarillas filtrantes. Os enseño también una. Dentro de las mascarillas filtrantes, bueno, este tipo de mascarillas se consideran equipos de protección individual,
¿vale? Este tipo de mascarillas lo que van a hacer es proteger a la persona que la lleva puesta. Es decir, si este tipo protegía al resto de personas, este tipo va a proteger a la persona que la lleva puesta, ¿vale? No podemos asegurar que el efecto sea el contrario. Para que tuviéramos esas dos protecciones debería haber una combinación y por el momento no tenemos ensayos que nos digan que las filtrantes protegen en la otra dirección. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tanto la mascarilla quirúrgica como las mascarillas filtrantes, este siendo producto sanitario y este siendo un equipo de protección individual, deben llevar un marcado C cuando están autorizadas aquí en la Unión Europea. En el caso de que no estén autorizadas en la Unión Europea y sean autorizaciones o bien de Estados Unidos o bien de China, debemos ver que cumplen con la normativa que se exige en cada país. Entonces, este tipo de mascarillas, lo que tenemos que mirar cuando tengamos este tipo de mascarillas quirúrgicas que llevan el marcado C, si están en Europa, y deben llevar también, no sé si lo veis, en este caso tenemos una FFP3, deben llevar el marcado C y un número de 4 dígitos, que es el organismo notificado que ha certificado que esta mascarilla cumple con la eficacia que el fabricante indica, ¿vale? Y luego, por último, tenemos lo que son las mascarillas higiénicas, que de esta no tengo ningún tipo, que debemos tener en cuenta también que este tipo de mascarillas también tienen que cumplir una normativa, ¿vale? Que está especificada. Y luego también dentro de las mascarillas higiénicas tenemos reutilizables y no reutilizables. Las mascarillas reutilizables siempre tenemos que tener en cuenta que la reutilización de las mascarillas y las instrucciones de lavado y de secado debe indicárnoslas el fabricante, que luego siempre debemos cerciorarnos de manera visual que está correcta, pero debemos seguir las indicaciones del fabricante siempre. Beatriz Montes, gracias por habernos explicado de manera didáctica y sobre todo pedagógica las diferencias entre unas mascarillas y otras, porque a partir de ahora y con la que se nos viene encima en cuanto a temperaturas altas se refiere, nos va a tocar vivir en las próximas semanas. Así que gracias, insisto, por participar del informativo de Onda Mezquita Televisión. Un saludo, cuídese. Muchas gracias a vosotros. Sin ningún tipo de incidente ni confrontación, la caravana organizada por Vox en Córdoba pidiendo la dimisión del Gobierno de España reunió a cientos de manifestantes bajo el lema Fase Libertad. La policía local contabilizó un total de 3.000 vehículos por las calles de la capital. El pasado sábado se celebró en toda España una caravana por la libertad organizada por Vox, y donde miles de ciudadanos se echaron a la calle para pedir la dimisión del Gobierno español por la gestión de la crisis del coronavirus. En Córdoba la caravana comenzó a las 12 de la mañana en la avenida Vallellano, desde donde partieron unas 3.000 personas en sus vehículos particulares, según fuentes policiales, hasta Llanos del Pretorio. Pues es un día de condolencias, de mostrar nuestras condolencias con las decenas de miles de fallecidos, muchos de los cuales probablemente podrían seguir vivos si no hubiera sido por la indolencia y por la negligencia de ese gobierno que hoy, entre otras cosas, pues vamos a pedir que cese y que dimita. Los manifestantes, seguidores y afilados de Vox mostraron su disconformidad con la gestión del Gobierno de la Nación de la crisis sanitaria. En nuestro país, la pandemia ha dejado hasta el momento una cifra de fallecidos cercana a las 29.000 personas. La caravana por la libertad se desarrolló sin incidentes ni confrontaciones en la capital. Eso es lo que significa Fase Libertad. Nuestros derechos constitucionales están en juego, están en peligro, porque tenemos un gobierno socialcomunista que los ataca de manera frontal, que los limita y que está utilizando además la fuerza que le confiere estar en el gobierno, pues de una manera arbitraria y de una manera, bueno, pues entendemos que incluso manifiestamente ilegal. Tras el acto reivindicativo, Vox felicitó a los participantes por mostrar su negativa a la continuidad de Pedro Sánchez en el poder, así como por la ampliación del estado de alarma. En el espacio de entrevistas Córdoba Ahora tendremos hoy como invitado a Eduardo García, delegado de la Fundación ProLibertas en Córdoba, institución que gestiona la obra social de la Orden Trinitaria encargada en nuestra ciudad del Comedor de los Padres Trinitarios, que lleva ayudando a los más necesitados más de 30 años. Con esta situación se ha visto desbordada atendiendo no solo a personas sin hogar a las que hasta ahora atendía, sino a familias que incluso por primera vez han tenido que acudir allí. Son personas como nosotros que se encuentran en una situación en la que no quieren estar. Para nadie es grato tener que dormir en un cajero y que alguien te mire mal o te insulte. O te agreda. O te agreda, o que tengas que hacer tu necesidad de donde pilles, porque no tengas lugar donde hacerla, o tenés que ir a la cola de un comedor social. Para nadie es digno ni es grato hacer eso, ¿no?
Estamos empezando una semana, la última del mes de mayo, muy especial para los cordobeses. Hoy, de no ser por la crisis sanitaria, estaríamos en el lunes de feria. Una jornada que, si damos rienda suelta a la imaginación, vendría marcada por la relativa tranquilidad tras un intenso fin de semana en el que residentes en la capital, cordobeses procedentes de diferentes municipios de la provincia y personas procedentes de distintos puntos de la geografía nacional se hubieran dado cita en Córdoba para disfrutar a lo grande de la feria de Nuestra Señora de la Salud. Las altas temperaturas nos hubieran garantizado un día de mucho calor, de mujeres vestidas de flamenca agitando sus abanicos y de casetas ofreciendo mucha bebida fría, buenos productos de la tierra y una noche de calma para disfrutar en familia y amigos en cualquiera de sus rincones, entre albero, puestos de venta o de comida o la calle del infierno, sin tantas colas, para que los pequeños y no tan pequeños se suban a una de las atracciones. Lo que ocurre es que, si tiramos de ingenio de verdad, hay personas que se lo pueden tomar al pie de la letra. En la urbanización Azahara de la capital cordobesa, los vecinos han puesto todo su empeño, su arte y su esfuerzo desinteresado para convertir a este punto de la ciudad en uno de tantos enclaves que nos recuerdan que la Feria de Córdoba siempre estará con nosotros y que el año próximo volverá al Arenal. Aunque sin duda este rincón de Córdoba quedará en nuestra memoria por representar, como pocas, todo lo que mueve a las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud. Y en deportes, el Adesal de balonmano va dando sus primeros pasos para planificar la plantilla de la próxima temporada que competirá en la máxima categoría. De momento, el conjunto fuensantino ha cerrado las renovaciones de Lucía Vacas, Alba González y Ángela Ruiz, su capitana. Las tres seguirán a las órdenes de Rafa Moreno en la Liga Guerreras Iberdrola y en el caso de Ángela Ruiz repetirá experiencia en División de Honor tras dar sus primeros pasos con el primer equipo en la temporada 2012-2013 que acabó con el ascenso en Valladolid. Turno ahora para conocer cómo se presenta la previsión meteorológica para las próximas horas en Córdoba y provincia. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo. Comenzamos la semana tal y como la acabamos, con temperaturas más altas de lo normal para estas fechas. Así se veían los alrededores de la mezquita pasadas las 12 del mediodía. Parece que el calor también confina en las casas. 35 grados marcaban los termómetros a la 1 del mediodía en la capital. Para mañana, martes 26 de mayo, cielos despejados en la capital y continúa el calor. 36 grados esperan de máxima, la mínima llegará a los 17. En la provincia, cielos prácticamente despejados, con nubes de poca importancia en la zona norte y temperaturas que superan de nuevo los 30 grados. La más alta la tendrán en Palma del Río con 37 grados, seguida de Montoro con 36, Montilla y Pozoblanco con 33, Fuenteovejuna 32 y Priego de Córdoba con 31. La temperatura más baja será de 15 grados en Priego de Córdoba. Bien, pues hasta aquí nuestro espacio informativo de hoy lunes 25 de mayo. Recuerden que pueden seguir informados las 24 horas del día en ahoracórdoba.es, la plataforma digital de Onda Mezquita Televisión. Cuídense mucho, nunca dejen de sonreír y hasta mañana.